Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que estéis viendo este vídeo. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y hoy, 16 de enero del año 2024, pues voy a compartir con vosotros el último estudio bíblico que he escrito titulado ¿Quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? Pero lo que ocurrió es que ayer, día 15, este importante estudio bíblico, este documento, lo he ampliado, como van a ver ustedes, y el anterior vídeo que hice, que está publicado aquí en este canal mío de YouTube, es la versión anterior, antes de añadir este capítulo 5 que he añadido. Bien, pues antes de comenzar, les recomiendo que entren aquí en mi página web, las 21 tesis de Tito.com, y ahí van a tener el documento. Como pueden ver, está ya ampliado. Aquí tienen el capítulo 5 titulado Los apóstoles fueron testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Bien, pues lo que vamos a hacer es voy a leeros, porque así va a quedar mejor. El anterior vídeo que hice no me gustó mucho, además la calidad del audio era bastante estridente, estaba mal grabado el micrófono, he tenido que poner un micrófono nuevo, como podéis ver aquí. Y nada, pues lo voy a compartir con vosotros, esta ampliación que he hecho. Ya sabéis, si lo queréis tener en formato de libro electrónico PDF, pues pincháis ahí, aquí lo tenéis. Esto es por si alguien lo quiere imprimir en papel. Y quien lo quiera escuchar en audio, pues pincháis aquí. ¿Quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? Ahí lo podréis bajar en audio pinchando aquí. ¿Veis aquí los puntitos? Descargar. Ahí lo descargáis en audio para tenerlo en vuestro ordenador, en vuestro teléfono. Bien, pues primero voy a hablar del prólogo de este documento. Desde hace aproximadamente 100 años existe en el mundo una de las sectas destructivas más falsas y peligrosas, y que se hacen llamar, como sabéis, los testigos de Jehová. Esta religión destructiva y falsa dicen ser la única religión verdadera, la organización de Jehová en la tierra y el verdadero pueblo de Dios. Es lo que este cuerpo satánico, este cuerpo gobernante que lidera esta secta, les ha metido en la cabeza, que ellos son la única religión verdadera, esa la organización de Jehová en la tierra y además el verdadero pueblo de Dios. La verdadera iglesia de Cristo es lo que enseñan ellos. Bueno, en realidad dicen que la iglesia de Cristo, dicen estos falsos cristianos, que está formada solamente por 144.000 personas. Los 144.000 sellados en el libro del Apocalipsis. Y sin embargo resulta que, bueno, esto ya es otro tema que lo trataré en este vídeo, en otro vídeo que haré, vamos, el tema de la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis, capítulo 7, que ellos sí que son la iglesia de Cristo. Juntamente, evidentemente, con los 144.000 sellados. Todos ellos, la gran muchedumbre y los 144.000 sellados, forman la iglesia de Cristo, que en el futuro van a gobernar sobre las naciones. Pero bueno, este no es el tema de este vídeo. Bien, como iba diciendo, este cuerpo gobernante satánico, que ahora, por cierto, se ha descubierto ayer mismo, hace 2 días, que están enviando dinero estos satanistas del cuerpo gobernante de esta secta a los soldados de Ucrania para que asesinen rusos en la guerra de Ucrania. Desde hace tiempo se han metido de lleno estos falsos testigos de Jehová, vamos, el cuerpo gobernante, enviando montones de dinero para que compren armas los soldados de Ucrania y puedan así asesinar rusos. Bien, pues como voy a demostrar en este documento, en este importante documento, esta secta diabólica y destructiva de ninguna manera son verdaderos testigos de Jehová, ni mucho menos verdaderos cristianos, sino que son una religión fraudulenta, diabólica y destructiva que ha conseguido engañar y dejar mal de la cabeza a más de 7 millones de personas que forman parte de esta organización satánica
pero eso sí, bien disfrazada de cristiana, evidentemente, pues para que así puedan engañar a millones y millones de personas. Si no enseñaran alguna que otra doctrina que es verdadera, que es bíblica, ellos enseñan 2 o 3 doctrinas que son bíblicas, son verdaderas, yo también las enseño, pero enseñan un montón de doctrinas diabólicas, satánicas, para poder engañar al mundo. Si el 100% de lo que enseña esta organización satánica fuera mentira, fueran doctrinas de demonios, pues evidentemente ellos no engañarían absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver el primer capítulo, lo voy a leer, los verdaderos testigos de Jehová en el Antiguo Testamento. Si quiere, mientras está viendo este vídeo estudio, quiere abrir su propia Biblia, me da igual la versión que sea, pues es importante que la tenga a mano para que pueda ir comprobando los pasajes bíblicos importantísimos que voy a ir mencionando. Cualquiera que conozca un mínimo el llamado Nuevo Testamento sabe perfectamente que los primeros cristianos, escuche bien, los primeros cristianos jamás de los jamases se llamaron testigos de Jehová. Nunca. Compruébelo usted mismo. Jamás. Es decir, los llamados testigos de Jehová de hoy en día no son verdaderos testigos de Jehová. Ni tampoco son, evidentemente, verdaderos cristianos, sino que son falsos cristianos que han sido completamente engañados por el padre de la mentira y que, como todos sabemos, es Satanás. En el Nuevo Testamento, los verdaderos cristianos son llamados especialmente santos, nunca testigos de Jehová. Y esto que estoy diciendo lo saben hasta la propia secta, usted, si forma parte de esta organización satánica, lo sabe perfectamente. Con que ahora he leído la Biblia un mínimo, ¿no? Especialmente el Nuevo Testamento. Nunca, nunca se llamaban testigos de Jehová. Santos, discípulos, hermanos, pero jamás de los jamases se llamaron testigos de Jehová. Y antes de empezar, vamos a ir al diccionario y a ver lo que significa la palabra testigo. Esto es muy importante, para que vea usted cómo le ha engañado ese cuerpo satánico, el llamado cuerpo gobernante de la organización a la que usted sirve y defiende. Mire, aquí si va a la versión escrita, ahí he puesto la dirección de donde he tomado esta definición. Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa, es decir, con sus ojos, un cierto acontecimiento. Por ejemplo, mi tía fue testigo, lo vio con sus ojos, de un robo y ahora tiene que ir a declarar al juzgado. Yo fui testigo de la llegada de Perón a Ezeiza. El testigo declaró que vio ingresar, vio con sus ojos, ingresar al sospechoso al edificio a las 9 de la noche. Por lo tanto, como puede ver, un testigo, ¿qué es? Pues primordialmente es una persona que ha visto o presenciado algo o a alguien con sus ojos. Si usted, escuche bien lo que le voy a decir, si usted no ha visto a esa persona, entonces usted no puede ser testigo de esa persona, a la cual jamás ha visto. Pero si usted ha visto a esa persona, entonces sí que es usted un testigo de esa persona, porque la vio y la escuchó con sus ojos, la vio y la escuchó con sus oídos. ¿Le queda ya clarito de una vez por todas lo que significa la palabra testigo en la Biblia? Por lo tanto, como ustedes, los llamados testigos de Jehová, jamás han visto con sus ojos a este Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a muchos seres humanos, pues entonces ustedes es absolutamente imposible que sean verdaderos testigos de Jehová. Sería estúpido y falso completamente llamarse testigos de Jehová cuando jamás le vieron con sus propios ojos. Mire, los verdaderos testigos de Jehová eran aquellos israelitas que vieron con sus propios ojos a este Dios de Israel llamado Jehová. Bueno, yo lo llamo Jehová, como en realidad no sabemos cuál es la auténtica pronunciación del Dios de Israel. Unos lo llaman Jehová, otros lo llaman Yehvé, otros lo llaman Yahvé o Yahweh. No sabemos a día de hoy
¿Cuál es la auténtica pronunciación de este nombre? ¿Cuándo lo vamos a saber? Pues lo vamos a saber cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis, donde se dice que los 144.000 sellados serán sellados con el nombre de Dios y del Cordero. El nombre de Dios, el sello de Dios que estará en sus frentes. ¿De acuerdo? Y ahí estará el nombre de Dios y de Cristo. El nombre de Dios y del Cordero. ¿De acuerdo? Que no sabemos cuál es la pronunciación. Es ahí cuando ya sabremos perfectamente cuál es la pronunciación del nombre sagrado, del tetragrama. Le vieron con sus ojos a este Dios de Israel, estos israelitas. Él bajaba del cielo, se apareció a muchos israelitas, como vamos a ver ahora. Este señor Jehová, por supuesto, no era el Dios supremo, no era el Padre Celestial, ya que en el Nuevo Testamento, en las llamadas escrituras griegas cristianas, como las llaman ustedes, pues se dice bien clarito que al Dios Padre nadie le vio jamás. Ahí lo puede leer en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, es decir, al Padre, al Dios Supremo, nadie le vio jamás. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Y luego dice, el Dios unigénito, refiriéndose a Jesús. Fíjese cómo lo llama, el Dios unigénito. Porque así viene, en los mejores textos griegos, manuscritos griegos, esa es la correcta traducción de Juan 1.18. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, al Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás. Pero resulta que este Señor Jehová sí que bajaba del cielo y fue visto por muchos israelitas. Entonces es imposible que sea el Padre Celestial, que ese Señor Jehová sea el Dios Supremo, el Padre Celestial. Este Señor Jehová, por supuesto, repito, no era el Dios Supremo. Y no solamente está el texto de Juan 1.18, donde se dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Lo dijo el propio Jesús en otros pasajes. Lo dijo el apóstol Pablo, hablando del Padre Celestial, dijo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Entonces, ¿quién era este Señor Jehová mencionado en las Sagradas Escrituras hebreas, que bajaba del cielo y se aparecía a muchos seres humanos, como vamos a ver ahora seguidamente? ¿Quién era? ¿Era el Padre Celestial? ¿Verdad que no? Totalmente imposible. ¿Cómo iba a ser el Dios Padre quien se apareció a los seres humanos si dice bien clarito esos pasajes del Nuevo Testamento que al Dios Padre nadie le vio jamás? ¿Lo ve? ¿Entienden ustedes esto que estoy diciendo? Entonces, ¿quién era este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a todos estos seres humanos? Pues era un segundo Jehová, es decir, el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina, porque Él, Jesús, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. El mismo. El nombre del Dios Padre está en Él. Esto lo puede leer en el libro del Éxodo, capítulo 23, está hablando el Dios Padre, y dice, refiriéndose a este ángel divino, a este mensajero, recuerde que la palabra ángel significa mensajero. Era un ángel especial de Dios, un mensajero divino. Y dice, Éxodo 23, no le seas desobediente, porque mi nombre está en él, en este ángel divino, y que era el mismísimo Señor Jesucristo, este ángel de Jehová, que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Mi nombre está en él. ¿Qué significa esto? Pues que el mismo nombre que tiene el Padre Celestial, el Jehová Supremo, es el mismo nombre que tiene este segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, el segundo Jehová. Él bajaba del cielo, se apareció físicamente a ciertos seres humanos. Esos que vieron a este Señor Jehová sí que eran los verdaderos testigos de Jehová, porque le vieron con sus ojos y le escucharon. Y esto lo vamos a comprobar con los siguientes pasajes bíblicos que vamos a ver. Mire, abra su propia Biblia, si usted tiene una Biblia, si lee alguna vez la Biblia, pues abra la Biblia en Isaías 43, verso 10. Mire, está hablando este Señor Jehová
y dice, vosotros sois mis testigos, refiriéndose a estos israelitas. Vosotros sois mis testigos, que le vieron. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ahora abra su Biblia en Isaías 44, verso 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Es muy importante que sepa que cuando la Biblia, en las Sagradas Escrituras, aparece la palabra testigo, y ahora ponga atención a esto que voy a decir, que es extremadamente importante, para que no se deje usted engañar ni por Satanás, ni por esta organización diabólica que le han engañado, que le han extraviado completamente. Cuando en la Biblia aparece la palabra testigo o testigos, siempre, escuche bien, siempre se refiere a testigos directos, es decir, a personas que habían visto algo con sus propios ojos o habían oído a una persona y entonces daban testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído. Repito, daban testimonio de lo que habían visto con sus ojos y escuchado con sus oídos. Nunca en la Biblia se habla de testigos indirectos. Repito, nunca en la Biblia se habla de testigos indirectos, sino solamente de testigos directos. Y usted mismo, para que vea que no estoy mintiendo, lo puede comprobar. Coja usted una concordancia bíblica y vea todos los pasajes bíblicos donde aparece la palabra testigo o testigos, y verá que siempre se refiere a testigos directos que lo habían visto con sus ojos o lo habían escuchado. Nunca en la Biblia se habla de esa tontería de testigos indirectos. En esos pasajes que he leído del profeta Isaías, pues este señor Jehová dijo que ellos, es decir, el pueblo de Israel, eran sus testigos. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo estas palabras este señor Jehová? ¿Por qué le dijo al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos? Pues muy sencillo. Muchos del pueblo de Israel vieron directamente con sus propios ojos, escuche bien, con sus propios ojos a este señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a ellos. Y esto lo vamos a comprobar con los siguientes pasajes bíblicos. Hay muchos más pasajes en el llamado Antiguo Testamento donde se dice bien clarito que muchos seres humanos vieron a este señor Jehová, pero con estos textos que voy a citar son suficientes, porque si diera todos los pasajes que hay en el Nuevo Testamento, este vídeo sería extremadamente largo. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 33, verso 11. Miren, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera habla a su compañero, ¿sí? Como si usted hablara con otra persona físicamente, cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Luego fíjese bien que Moisés, después de haber hablado cara a cara con Moisés, si sigue leyendo el capítulo 33 del Éxodo, le ruega a este señor Jehová que le muestre su gloria, es decir, su resplandor. Entonces, este señor Jehová le mostró su resplandor a Moisés y ya Moisés no pudo ver su rostro, sino que solamente pudo ver su espalda. Ahí lo dice bien clarito. Éxodo capítulo 33. Ya no pudo ver ese rostro de Jehová, ¿por qué? Porque brillaba como el sol en toda su fuerza. Era un rostro resplandeciente, ya no podía verla, pero se dio la vuelta y dice bien clarito el texto bíblico que Moisés pudo ver su espalda, indicando así evidentemente que este señor Jehová pues tenía un cuerpo físico. Así de claro. Un cuerpo totalmente físico porque dice que vio su espalda. Ya no pudo ver su rostro porque sencillamente se había llenado de gloria, era resplandeciente. Este señor Jehová que bajaba del cielo se apareció a Moisés, hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero, significa sencillamente verse el rostro el uno al otro. ¿Y por qué lo sabemos?
Mire, cuando en la Biblia, y esto lo puede usted comprobar otra vez cogiendo una concordancia bíblica, donde aparece la expresión cara a cara, verse cara a cara. En la Biblia esta expresión siempre se refiere a verse físicamente el rostro el uno al otro. Esta expresión aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Verse el rostro el uno al otro. Vamos a leer el siguiente pasaje tremendamente importante. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 24, voy a leer del 9 al 11. Pongan mucha atención. Y subieron Moisés y Aarón, Aarón era hermano de Moisés, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y mire lo que dice ahora. Y vieron al Dios de Israel. ¿Por qué enseñan entonces ustedes que a este Dios de Israel, a Jehová, nunca lo vio ningún ser humano? ¿Por qué están ustedes mintiendo de esa manera, diciendo esa espantosa patraña, esa doctrina de demonios de que este Señor Jehová nunca fue visto por los seres humanos? Entonces aquí, lo que dice Éxodo 24, según ustedes, ¿qué es? Es mentira, entonces. O sea, ustedes están insultando la palabra de Dios diciendo que es falso, que es mentira, porque dice bien clarito, ahí lo tienen subrayado. Aquí lo he subrayado. Vieron al Dios de Israel. Y dice, y había debajo de sus pies, es decir, que tenía un cuerpo físico, porque aquí se está mencionando sus pies, como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Es decir, era de color azul. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y mire, lo vuelvo a repetir. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Es decir, que no solamente vieron con sus propios ojos físicos a este Señor Jehová, que bajó del cielo, se apareció a ellos, sino que además comieron y bebieron con él. Ahí lo tenemos bien clarito. Y no me digan ustedes que era el Dios Padre, el Dios Supremo, este Señor Jehová. Porque el Nuevo Testamento dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, no mientan ustedes diciendo que este Señor Jehová era el Padre Celestial. Le vieron con sus ojos. Estos eran los verdaderos testigos de Jehová. Estas 74 personas del pueblo de Israel pues subieron al monte, a ese monte, y vieron al Dios de Israel. Lo repite por 2 veces aquí en este pasaje de Éxodo capítulo 24. Vieron a este Señor Jehová y que por supuesto no era el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, era el segundo Jehová, es decir, el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, el cual tiene, como ya he demostrado, el mismo nombre que su Padre Celestial. Los dos se llaman Jehová. El Dios Supremo, que es el Padre, se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, ya veremos cuál es la auténtica pronunciación en el futuro. Y el Señor Jesucristo tiene el mismo nombre, también se llama Jehová, o Yahvé o Yahvé, ya lo veremos. El mismo nombre, porque mi nombre está en él, en este mensajero divino, en este ángel divino que era el mismísimo Señor Jesucristo, este famoso ángel de Jehová, un ángel especial, divino, es el único ángel divino que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. No hay ningún otro ángel en el universo que se llame igual que el Padre Celestial. Solamente Jesús, el principal mensajero de Dios. Recuerde que la palabra ángel, malak en hebreo, significa mensajero. Y evidentemente Jesús, por supuesto, claro que es el principal mensajero de Dios. Y tiene el mismo nombre que el Dios Supremo, Jehová. Por lo tanto, Jehová dijo que Israel eran sus testigos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo vosotros sois mis testigos? Pues por la sencilla razón de que el representante, escuche bien, del pueblo de Israel, que era Moisés, vio con sus propios ojos a este Señor Jehová, hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, ya lo hemos leído, Éxodo capítulo 33, e igualmente le vieron a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, 70 ancianos escogidos. Todas estas 74 personas subieron al monte y vieron
con sus propios ojos a este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesús en su preexistencia divina. Todos ellos, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, pues representaban a la totalidad del pueblo de Israel. Por eso es que el Señor les dijo que ellos eran sus testigos. Porque ahí en esos pasajes que hemos visto de Isaías, dijo el Señor Jehová, vosotros sois mis testigos, porque ellos, en representación de Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, vieron al Dios de Israel. Eran testigos, verdaderos testigos de este Señor Jehová. Por lo tanto, Jehová dijo que Israel, como ya hemos visto, eran sus testigos, pues por eso. Porque estas 74 personas representaban al pueblo de Israel. Sin embargo, los mamarrachos y falsos cristianos que hoy en día pues, se hacen llamar los testigos de Jehová son, por tanto, una manada, repito, manada de falsos cristianos y falsos testigos de Jehová, que habéis sido completamente engañados por Satanás, el padre de la mentira, ya que vosotros jamás habéis visto con vuestros propios ojos a este Señor Jehová, y por tanto es absolutamente estúpido y satánico llamaros testigos de Jehová. Vosotros no podéis ser testigos de alguien al cual jamás habéis visto. Así de simple. Sencillamente sois falsos testigos de Jehová. Y como dije al principio, pues incluso los primeros cristianos del siglo I, de la época de los apóstoles, jamás de los jamases se llamaron testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová fueran el verdadero pueblo de Dios, pues entonces, ¿por qué los primeros cristianos nunca se llamaron testigos de Jehová? ¿Por qué? Porque sencillamente ellos nunca vieron con sus propios ojos a este Señor Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento. Ellos eran testigos de Cristo. Testigos de Cristo, como vamos a ver seguidamente. Ya sabemos que este Señor Jesucristo es ese mismo Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a todos esos israelitas. Cristo es este Señor Jehová, pero curiosamente nunca los primeros cristianos, ni los apóstoles, ni nadie se llamaron testigos de Jehová. Y ahora os voy a leer, os voy a comentar el capítulo 2. Los verdaderos testigos de Jesucristo eran solamente los apóstoles. Mirad, el Señor Jesucristo les dijo las siguientes palabras a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Abrid vuestra Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8. Aquí lo tenéis. Les dijo, atención, solo a sus apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Repito, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe claramente que estas palabras Jesús no se las dijo a todos sus discípulos, de ninguna manera. Jesús tenía muchos discípulos, pero solamente se lo dijo a sus apóstoles, a los que vivían con él. Se las dijo únicamente a ellos, los cuales evidentemente serían testigos de la muerte y resurrección del Señor Jesús, pues ya que ellos vieron con sus propios ojos a Jesús, vivieron con él, comieron con él, caminaron con él, vieron su muerte y vieron también a Jesús resucitado, ya que él se apareció a ellos durante 40 días y estuvo viviendo con ellos. Por lo tanto, ya ellos eran evidentemente los testigos de Jesucristo. Esto lo vamos a comprobar en los siguientes pasajes bíblicos, pongan atención, donde se demuestra bien clarito que solamente los apóstoles, escuchen bien, los apóstoles fueron testigos de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Es decir, solamente ellos, los apóstoles, eran los testigos, los que vieron a Cristo resucitado, los que vivieron con él, los que convivieron con él durante esos 3 años y medio de ministerio. Ya sabemos que Jesús apareció a muchos más
Dice 1 Corintios capítulo 15 que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero el grupo de los 12 eran los testigos de Cristo, porque vivieron con él, le conocían perfectamente porque convivían con él, comían con él y fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Los apóstoles, el grupo selecto de los apóstoles. No eran todos los cristianos, no eran todos los discípulos de Cristo. Nosotros somos cristianos, somos discípulos de Cristo, pero no somos testigos de Cristo porque nosotros de ninguna manera hemos visto jamás a Cristo resucitado. Hoy en día nosotros, repito, no somos testigos de Cristo. Nuestros ojos no han visto al Señor Jesús, ni vivimos con Él. Por lo tanto, es imposible que podamos ser testigos del Señor Jesús. Mire, vamos a comprobar que estos apóstoles de Cristo sí que eran sus testigos. Y para ello van a abrir sus Biblias en estos pasajes que tenemos aquí. En primer lugar, vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 32. Dijo el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí cuando dice todos nosotros, se refiere únicamente a los apóstoles, no a todos los discípulos de Jesús, no a todos los cristianos. Nosotros, los apóstoles, somos testigos. Hechos capítulo 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, el grupo selecto, ese grupo selecto de los 12. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10, versos 40 y 41. Mire, a Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Mira lo que dice este pasaje porque es extremadamente importante. No se apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y mire lo que dice ahora: a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Lo ve? ¿Quién eran los discípulos que convivían con Jesús, que comían y bebían con él? Eran sus apóstoles, a los cuales apareció. Ellos eran los verdaderos testigos de Jesucristo. Hechos 13, verso 31. Y él, Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que subieron con Jesús de Galilea hasta Jerusalén? ¿Quiénes eran? Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Eran los apóstoles. Los apóstoles los que subieron con Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Por lo tanto, los testigos de Cristo eran sus apóstoles, no nosotros, evidentemente. Estos pasajes que he leído pues son más claros que el agua pura. Los únicos y verdaderos testigos del Señor Jesús pues eran sus apóstoles. Ellos fueron los que le vieron con sus ojos, le escucharon, comieron y bebieron con él, y le vieron resucitado porque Jesús se apareció a ellos durante esos 40 días. Por lo tanto, esa doctrina de que todos los cristianos somos testigos de Jesucristo es una burda mentira. Es totalmente lo contrario de lo que enseñan esos textos de la Sagrada Escritura. Por consiguiente, los falsos testigos de Jehová, escuche bien, ni son testigos de Jehová porque nunca vieron con sus ojos a este Señor Jehová, el cual bajaba del cielo y se aparecía a esos israelitas. ¿Los llamados testigos de Jehová vieron con sus ojos, han visto con sus ojos alguna vez al Señor Jesús? No. Ni son verdaderos testigos de Jehová, ni tampoco son testigos de Jesucristo. Simplemente, ¿qué es lo que son?
Pues esta organización satánica, estos falsos cristianos, son una manada sencillamente de descerebrados y embusteros y falsos cristianos engañados por el mismísimo Satanás, por el padre de la mentira, y forman parte de una de las sectas más destructivas, más diabólicas de todo el planeta, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. En el siguiente capítulo que voy a leer, que voy a comentar, pues vamos a ver la diferencia, es un capítulo muy importante, la diferencia que existe entre ser testigos de Jesucristo y dar o predicar el testimonio de Jesucristo, que son dos cosas muy diferentes. Repito, ponga oído, la diferencia que existe entre ser testigos de Jesucristo y predicar o dar el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver la diferencia que hace el Nuevo Testamento entre una cosa y otra. Y esto lo voy a explicar en este capítulo que ven aquí, en este capítulo 3 del libro que he escrito y que en la descripción de este vídeo evidentemente encontrarán el enlace para que lo puedan leer en internet, lo pueden bajar también en formato de audio y también en formato de libro electrónico, en formato de libro PDF. Lo que voy a explicar, escuchen bien, si son miembros, me digo aquí especialmente a los que son miembros de esta organización diabólica fraudulenta que se hacen llamar testigos de Jehová. Lo que voy a explicar en este capítulo es tremendamente importante. En las iglesias de la cristiandad apóstata, y aquí incluyo también a esta organización mentirosa, a esta organización diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová, pues no se han enterado todavía que predicar el testimonio de Jesucristo no es lo mismo que ser testigos de Jesucristo, como voy a demostrar bien clarito. Más arriba, en el anterior capítulo, ya demostré lo que significa ser un testigo. Esto lo dice hasta el diccionario. Testigo es el haber visto con tus propios ojos o bien a una persona o el haber escuchado a esa persona directamente. Es decir, haber sido un testigo visual de algún acontecimiento, de haber visto a una persona. Eso es un verdadero testigo y eso, atención, es lo que enseña la Biblia sobre los testigos. Eran personas que habían visto con sus ojos algún acontecimiento. En la Biblia, cuando se habla de testigos, es a eso a lo que se está refiriendo. ¿Queda clarito? Los israelitas estos, por ejemplo, estos 74 israelitas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, como estuvimos viendo, subieron a ese monte y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de color zafiro, es decir, de color azul. Eran verdaderos testigos de Jehová. Ellos vieron con sus ojos a este Señor Jehová. A quien no vieron jamás, evidentemente, fue al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Eran, por lo tanto, los israelitas, este pueblo de Israel, que vieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel representaban al pueblo de Israel. Por lo tanto, ese pueblo de Israel eran testigos de Jehová. Como leemos ahí en Isaías, vosotros sois mis testigos, refiriéndose al pueblo de Israel, no a los mamarrachos de hoy en día que se hacen llamar testigos de Jehová. Y en el Nuevo Testamento los testigos de Cristo, como ya he demostrado, eran los apóstoles, ya que ellos pues habían visto con sus propios ojos la muerte de Jesús, vivieron con Jesús, comieron y bebieron con Jesús y fueron testigos de su resurrección, ya que le vieron a él resucitado. Ellos dieron testimonio de lo que habían visto y habían oído. Lo vieron con sus ojos. Sin embargo, escuche bien, predicar el testimonio de Jesucristo es algo muy diferente, como vamos a ver seguidamente. Mirad, predicar el testimonio de Jesucristo es sencillamente predicar las profecías que Jesús nos dio en el libro del Apocalipsis, en las palabras proféticas de este libro que es el Apocalipsis, como vamos a ver seguidamente con el propio libro del Apocalipsis. La expresión el testimonio de Jesucristo aparece varias veces en el libro del Apocalipsis y todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia
han sido muertos por causa de este testimonio de Jesucristo, como vamos a ver seguidamente. Vamos a ver lo que es el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo, según el libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias en los siguientes pasajes que vamos a leer. Primero, Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, la revelación de Jesucristo. Ponga atención. Memorice esta expresión. La revelación de Jesucristo que Dios, es decir, el Padre, le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan fue quien le escribió lo que estaban viendo sus ojos. Y dice el verso 2, que ha dado testimonio, hablando ahora se está refiriendo a Juan, al apóstol Juan, al escritor, mire lo que dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y mire lo que dice ahora, aquí lo tiene, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Lo ve? Que ha visto. ¿Y qué es lo que vio el apóstol Juan? Vio, le fueron mostradas estas visiones proféticas que encontramos en el Apocalipsis. Dios el Padre le entregó esta revelación a Jesús, Jesús se la entregó a su ángel y este ángel le mostró estas visiones proféticas a Juan, ¿de acuerdo? Y Juan fue quien lo escribió, dio testimonio de todas las cosas que vio Juan. Como puede ver, pues este pasaje que he leído de la revelación de Jesucristo y que se trata del libro del Apocalipsis, y en el verso 2 leemos que Juan el apóstol pues predicó la palabra de Dios y predicó también el testimonio de Jesucristo, que es el propio libro del Apocalipsis, las revelaciones proféticas que encontramos en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver ahora cuál es ese testimonio de Jesucristo en el mismo libro del Apocalipsis. Ponga atención. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice, yo Juan, está hablando Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, mire lo que dice, por dos cosas, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Son dos cosas diferentes, no solo una, son dos. Por predicar la palabra de Dios y por predicar el testimonio de Jesucristo. En este pasaje, pues Juan dijo que estaba exiliado ahí en esa isla por estas dos cosas. Predicar la palabra de Dios, es decir, el mensaje del Evangelio, y también por el testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan estaba ahí preso, pues por esto, por estas dos cosas. Y observe ahora lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el testimonio de Jesucristo. Ahora abran sus Biblias en estas palabras. Primero vamos a leer Apocalipsis 19, verso 10. Dice, está hablando Juan, está escribiendo esto Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Es decir, lo que hizo Juan, cometió un error, bueno, lo cometió dos veces, que es postrarse ante ese ángel que le estaba mostrando esas visiones proféticas. Pues lo que hizo Juan es postrarse ante ese ángel para adorarle, es decir, le dio una adoración que no le correspondía a ese ángel. Es un tipo de adoración suprema que solamente se ha de dar a Dios, al Padre. Y ese error lo cometió Juan por dos veces. Dice que Juan se postró ante los pies de este ángel que le estaba mostrando estas visiones proféticas, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, fíjese que dice, adora a Dios, es decir, al Padre. ¿De acuerdo? El Dios, este Dios y el Cordero es diferenciado perfectamente en el libro del Apocalipsis. Es decir, el ángel le dijo a Juan que adorara solamente al Padre Celestial. No dijo que adorara a Dios al Cordero, pero mire lo que dice ahora. Porque el testimonio de Jesús, atención, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Ahora aquí está hablando Jesús y mire lo que dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Repito, a ver si le entra bien en la cabeza.
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A qué cosas estaba refiriendo Jesús? Pues a las visiones proféticas que encontramos en el Apocalipsis. Jesús dio testimonio de estas cosas. Eso es, señores y señoras, el testimonio de Jesucristo, el libro del Apocalipsis. Daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente carnal biológico del rey David, evidentemente a través de su padre humano José, no de María, porque María no era hija de David. El único que era hijo de David, según el Evangelio, era José. Lo dice Mateo 1:20. José, hijo de David, le dijo el ángel a José. Solo José era el descendiente de David, del linaje de David. Y Jesús también es del linaje de David a través de su padre biológico, que era José, el esposo de María. Bueno, este es otro tema, no nos vamos a salir de tema. Dice Jesús, yo soy la raíz de David y el linaje de David, el descendiente biológico de David, vamos. La estrella resplandeciente de la mañana, es decir, el verdadero lucero, el Lucifer. Jesús es el verdadero portador de la luz. Lo dice aquí, no Satanás. En las iglesias y las sectas mentirosas, falsas, como por ejemplo esta religión satánica de los falsos testigos de Jehová, dicen que Lucifer es Satanás, que Lucero es Satanás. Y resulta que aquí dice que el lucero es Jesucristo. ¿En quién van a creer? ¿En estos falsos cristianos de esta organización satánica, de los mal llamados testigos de Jehová? ¿O van a creer en lo que dice el mismísimo Jesús en estas palabras? Yo soy la estrella, es decir, el lucero. Unas versiones bíblicas dicen la estrella resplandeciente de la mañana y otras versiones dicen el lucero resplandeciente de la mañana. Es decir, Lucifer. Lucero y Lucifer es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Significa el que lleva la luz, el portador de la luz de Dios. Y eso es Jesucristo, no Satanás. Evidentemente, solamente un pobre subnormal puede decir que Satanás es el que lleva la luz de Dios. Eso lo pueden decir millones de falsos cristianos, como ocurre, por ejemplo, en esta organización diabólica de los falsos testigos de Jehová. Y luego dice en el capítulo 22, verso 20, sigue hablando Jesús y dice, bueno, aquí esto lo dice Juan, esta frase, el que da testimonio de estas cosas dice, esto lo dice Juan. Y ahora quien habla aquí es Jesús, cuando dice, ciertamente vengo en breve, es decir, vengo rápidamente, que esa es la verdadera traducción. Jesús vendrá del cielo como un relámpago, rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, rápidamente. Ciertamente vengo rápidamente. Esta es la verdadera traducción de Apocalipsis 22:20. Jesús vendrá rápidamente. Y luego responde Juan, dice, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Lo ve? El que da testimonio de estas cosas, que es Jesús, ¿a qué cosas se está refiriendo? Al Apocalipsis. El testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo, a ver si lo entiende, le queda ya clarito de una vez por todas, es el Apocalipsis. Aquí lo tenemos en el propio libro del Apocalipsis. Es la profecía del Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. Ya que el Apocalipsis, cuando habla de la profecía, ¿a qué se refiere? Cuando el libro del Apocalipsis, escuche bien, habla de la profecía de este libro, ¿a qué se está refiriendo? Al Apocalipsis. Vamos a comprobarlo. Lean en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Aquí lo tienen. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿A qué se está refiriendo? ¿A toda la Biblia? No. Eso es estúpido, eso es ridículo. Las palabras de esta profecía es el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, ¿de acuerdo? Y guardan las cosas que en ella, en esta profecía, están escritas, porque el tiempo está cerca o se acerca. Las cosas que en esta profecía están escritas. Repito, ¿a qué se está refiriendo? Al Apocalipsis. Ese es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 22, verso 19, aquí lo tiene. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, del libro del Apocalipsis, evidentemente no se está refiriendo a la Biblia completa, a la Biblia.
Eso lo enseñan algunos mentirosos en las iglesias y dicen, no, aquí se refiere a la Biblia. No, no se refiere a la Biblia. Se refiere únicamente al libro del Apocalipsis, el libro de esta profecía. ¿De acuerdo? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En este libro. ¿En qué libro? El Apocalipsis. ¿De acuerdo? Ese es el testimonio de Jesucristo, la profecía del Apocalipsis. Es importantísimo que el lector de este estudio bíblico que escribí o el que esté viendo este vídeo lo tenga esto extremadamente claro en su mente. El testimonio de Jesucristo son las palabras proféticas que aparecen en el libro del Apocalipsis. ¿Queda claro? Y esto no tiene que ver absolutamente nada con ser testigos de Cristo. Son dos cosas muy diferentes, como ya he explicado. Ya he demostrado bien clarito que ser testigos de Cristo significa el haber convivido con Cristo, el haber visto a Jesús con tus propios ojos, el haber sido testigo, el haber visto a Cristo resucitado. Eso es ser testigos de Cristo. ¿De acuerdo? Y el testimonio de Jesucristo, como acabamos de ver, es la revelación que Jesús nos dio en el Apocalipsis. Son las palabras proféticas de este libro, es decir, del libro del Apocalipsis. No se refiere a toda la Biblia. ¿Se da cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser testigos de Cristo, de su muerte y resurrección, como lo eran los apóstoles, y otra cosa muy diferente es predicar el testimonio de Jesucristo, que ya lo acabo de explicar, lo acabamos de ver. Y ahora entramos en el capítulo 4 de este estudio bíblico, de este libro que he escrito, que se titula Los santos que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, que como ya hemos visto, es el testimonio de Jesucristo, esta revelación profética, las palabras proféticas de este libro, se mencionan a los santos. Y cuando el Apocalipsis habla de los santos, que esto le quede claro, se refiere solamente a los santos que forman la iglesia de Cristo. En todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de los santos, solamente se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. No se refiere ni a los santos del Antiguo Testamento, ni se refiere a unos santos que vendrán en el futuro. Son los santos de la iglesia. Esto lo vemos en las epístolas que Pablo, por ejemplo, escribió a las iglesias, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Estos mismos santos son mencionados en el libro del Apocalipsis. Ellos fueron perseguidos, fueron martirizados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, fueron degollados o decapitados, es decir, primero los degollaron y luego los cortaron la cabeza, por predicar la profecía de este libro del Apocalipsis, el cual, como ya hemos visto, he demostrado, es el testimonio de Jesucristo. Veamos estos pasajes bíblicos, vamos a leerlos. Abran primero en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, cuando el Cordero Jesús abre el quinto sello, un libro sellado con 7 sellos, un rollo sellado con 7 sellos, pues Jesús abre el quinto sello. Dice que Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y mire lo que dice, y por el testimonio de Jesucristo. ¿Lo ve? Son dos cosas. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ya hemos visto que el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. ¿Queda clarito? Este pasaje se está refiriendo a los verdaderos cristianos que habían sido martirizados, les habían degollado y decapitado, les cortaron la cabeza por causa de predicar la palabra de Dios, es decir, por causa de predicar el mensaje del Evangelio y también por predicar el testimonio de Jesucristo. El testimonio que tenían. ¿Cuál era ese testimonio? El libro del Apocalipsis, como ya hemos visto, como ya he demostrado.
ese testimonio que ellos tenían, estos santos tenían, se refiere pues al testimonio de Jesucristo, es decir, a la profecía del Apocalipsis, como ya he demostrado hace unos minutos. O dicho en otras palabras, estos verdaderos cristianos, estos santos mártires de la Iglesia de Cristo, que en el futuro van a ser degollados, les van a cortar la cabeza durante el reinado, el futuro reinado de la bestia, y que va a ocurrir cuando sea abierto el quinto sello. Les habrán degollado, les habrán cortado la cabeza por dos cosas: predicar la palabra de Dios y predicar el testimonio de Jesucristo. Ahí lo tenemos. El cual, como hemos visto, es el libro del Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo, grábeselo esto bien en su mente, el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. Las palabras proféticas de este libro. ¿Le queda claro? Repito una vez más para que esto quede bien clarito de una vez por todas. Predicar el testimonio de Jesucristo no tiene que ver absolutamente nada con ser testigos de Jesucristo. Repito, predicar el testimonio de Jesucristo no tiene que ver nada con ser testigos de Cristo. Son dos cosas muy diferentes, como ya he demostrado bien clarito en este vídeo. Ser testigos de Cristo, lo vuelvo a repetir, es el haber visto con sus propios ojos a Jesús, haber comido y bebido con él, haberle visto morir clavado en un madero y el haberle visto resucitado. Y eso quienes lo hicieron fueron el grupo selecto de los apóstoles de Cristo. Ellos fueron testigos de su muerte y resurrección, pero no nosotros, los cristianos verdaderos de hoy en día. Nosotros evidentemente no somos testigos de Cristo, para nada, porque no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Nosotros predicamos el testimonio de Jesucristo, que como ya he demostrado es el libro del Apocalipsis. Vamos a ver este otro texto que encontramos en el Apocalipsis, muy importante, y que es Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos, es decir, estos santos de la Iglesia, le han vencido, es decir, le han vencido a Satanás, al dragón. En el Apocalipsis, Satanás, el diablo, es representado por un dragón. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, por medio de la sangre de Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos. Atención, la palabra del testimonio de ellos, de estos santos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, no tenían temor a la muerte, no tenían miedo a la muerte, sino que despreciaron sus vidas hasta que les mataron, les degollaron y les cortaron la cabeza. Habla de estos verdaderos mártires que van a ser en el futuro degollados durante ese futuro reinado de la bestia que va a durar 42 meses, cuando sea abierto el quinto sello. El texto dice que ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio, escuche bien, y aquí lo he subrayado bien. Las cosas que están subrayadas en este documento que he escrito es porque son muy importantes, por eso las resalto, las subrayo y las escribo con negrita, porque son palabras, frases muy importantes para que entienda mejor este documento de estudio bíblico. El testimonio de ellos se refiere al testimonio de Jesucristo que dieron, predicaron el testimonio de Jesucristo, es decir, el libro del Apocalipsis, el cual pues van a predicar estos santos de la Iglesia de Cristo durante ese futuro reinado de la bestia que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio, 42 meses son 3 años y medio, y que va a gobernar en un imperio formado solamente por 10 reinos. Y los santos de la Iglesia de Cristo que vivan en ese imperio de la bestia van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser degollados y decapitados por predicar, repito, que le quede clarito, por predicar el testimonio de Jesucristo, que es, como ya he demostrado, el libro del Apocalipsis. Estos santos de la Iglesia también dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es decir, no tendrán absolutamente ningún miedo al martirio, por eso es que se le llama los vencedores. Y estos vencedores serán los que van a heredar todas las cosas y van a gobernar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra, tal como dijo Jesús en el libro del Apocalipsis. Cuando Él venga,
estos santos mártires que fueron degollados, que fueron decapitados, van a resucitar, van a volver a vivir con un nuevo cuerpo glorioso y reinarán con Cristo durante 1000 años, como leemos en Apocalipsis capítulo 20. Ahora vamos a ver este otro pasaje, vamos a leerlo. Apocalipsis 12, verso 17, mire. Entonces el dragón, que ya hemos visto, el dragón representa a Satanás en el Apocalipsis, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que como ya hemos visto es el Apocalipsis. Esta tremenda profecía enseña que cuando Satanás y sus ángeles malvados extraterrestres, Satanás tiene ángeles, pero ángeles malvados, sean arrojados aquí a la tierra, van a descender aquí a la tierra, según Apocalipsis capítulo 12. Entonces, van a intentar destruir a la nación de Israel, que aquí está representada por una mujer, que una mujer, la cual está representada por esta mujer que escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios para que sean sustentados, sean alimentados durante el 1260 días, que es exactamente lo mismo que 3 años y medio, 42 meses, que es lo que va a durar el reinado de la bestia. Ahí lo leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, se dice lo que va a durar el reinado de la bestia, 42 meses, o lo que es lo mismo, 1260 días. Durante ese periodo de tiempo, esta mujer, que no es la Iglesia de Cristo, y por supuesto tampoco es la Virgen María, los falsos cristianos católicos enseñan que esta mujer que un día va a escapar a este lugar en el desierto se refiere a la Virgen María. Eso es una patraña, una doctrina de demonios descomunal, ya que la Virgen María, jamás de los jamases, María cumplió esta profecía. Ella nunca escapó a un lugar en el desierto para ser protegida durante 3 años y medio, 1260 días. Decir, como dicen los católicos, que se refiere a María, pues es una mentira del diablo. Y tampoco es la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué no es la Iglesia de Cristo? Pues muy sencillo. No es la Iglesia de Cristo porque esta profecía de Apocalipsis 12 dice que Jesús, el Hijo varón, procede de esta mujer, desciende de esta mujer. Y efectivamente, el Señor Jesús desciende de Israel. Es el hijo de esta mujer, que murió y resucitó y fue arrebatado al cielo. Por lo tanto, no se puede referir a la Iglesia, porque Cristo no procede de la Iglesia de Cristo. Cristo procede de la nación de Israel. Esta mujer solamente se refiere a este pueblo de Israel que espera la venida del Mesías. Y cuando comience el reinado de la bestia, cuando Satanás y sus ángeles hayan descendido a la tierra, van a escapar a un lugar, que no se sabe qué lugar, a un lugar en el desierto preparado por Dios, establecido por Dios, donde van a ser protegidos y alimentados durante esos 1260 días. No 1260 años, como enseñan algunos, es una asquerosa mentira del diablo. 1260 días, que son literalmente 42 meses, 3 años y medio. Es decir, el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Al no poder Satanás destruir a estos israelitas que van a escapar a ese lugar en el desierto, pues lleno de ira, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer. ¿Y quiénes son? ¿Quién es el resto de la descendencia de esta mujer? Los verdaderos cristianos, los que dice aquí, los que guardamos los mandamientos de Dios, porque la Iglesia de Cristo guarda los mandamientos de Dios, lo hice bien claro. El que no guarda sus mandamientos, pues no es de Dios, no forma parte de la Iglesia de Cristo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Estos santos, estos verdaderos cristianos, se refiere por tanto a la Iglesia de Cristo. Somos el resto de la descendencia de esta mujer, que es, repito, Israel. Satanás va a querer destruir a Israel. Van a escapar miles de israelitas a ese lugar en el desierto preparado por Dios. Los va a intentar destruir Satanás, pero no va a poder hacerlo. Va a ser imposible. Y lleno de furia, lleno de ira, el diablo
Satanás se va a ir a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel, que somos nosotros, los verdaderos cristianos, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Observe cómo estos santos de la Iglesia de Cristo dice que tenemos el testimonio, dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Y como ya hemos visto en este estudio bíblico, lo he explicado bien clarito, el testimonio de Jesucristo se refiere al libro del Apocalipsis, a las palabras proféticas de este libro, dijo Jesús. Vamos a leer ahora el siguiente pasaje del Apocalipsis, Apocalipsis 19, verso 10. Mire, aquí lo tenemos. Está hablando Juan una vez más. Yo me postré a sus pies para adorarle, es decir, para adorar a este ángel que le estaba mostrando a Juan todas estas visiones proféticas. Él se postró para darle un culto de adoración, un culto que solamente le pertenece al Padre Celestial, al Dios Supremo. Estaba cometiendo, por así decirlo, un acto de idolatría. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen, atención, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, es decir, al Padre Celestial. Porque, atención, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, del Apocalipsis. Recuerde, cuando habla de la profecía se refiere al libro del Apocalipsis, no a toda la Biblia, solamente al libro del Apocalipsis. Eso es el testimonio de Jesucristo. El pasaje se refiere a los hermanos en la fe del apóstol Juan, es decir, a los santos de la Iglesia de Cristo, los cuales retenían el testimonio de Jesús, y ya he demostrado en este estudio bíblico que ese testimonio de Jesús se refiere a las palabras proféticas de este libro, es decir, al libro del Apocalipsis. Esto no tiene que ver nada con ser testigos de Cristo, ya que son dos cosas muy diferentes, como lo he demostrado en este vídeo. Ya vimos que los verdaderos testigos del Señor Jesucristo fueron sus apóstoles, los cuales vieron con sus propios ojos al Señor Jesús, comieron y bebieron con Él, fueron testigos de su muerte y testigos de su resurrección. El testimonio de Jesucristo es, sin embargo, el libro del Apocalipsis, que, repito, es muy diferente a ser testigos de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. En la cristiandad apóstata esto no se enseña, no se predica, hay una confusión tremenda. Creen muchos que el testimonio de Jesucristo pues es ser testigos de Cristo y de ninguna manera. Son dos cosas muy diferentes, como ya he demostrado. Vamos a ver este otro pasaje del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Aquí lo tenemos. Mire, y vi tronos. Está hablando el apóstol Juan. Dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, es decir, las personas. Recuerde que cuando la Biblia habla de las almas, de almas, se refiere a personas, como lo era Adán. Adán era un alma viviente, es decir, una persona. Entonces Juan vio a estas personas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, es decir, exactamente los mismos que aparecen en Apocalipsis 6. Los que no habían adorado a la bestia, ni habían adorado su imagen, repito, fueron decapitados, les cortaron la cabeza por causa del testimonio de Jesús, ponga atención, por predicar el testimonio de Jesucristo. No habían adorado a la bestia, no habían adorado a su imagen y no recibieron su marca, su marca, el 666, ni en sus frentes ni en sus manos. Y dice ahora, y vivieron, es decir, resucitaron, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El pasaje es tremendamente importante. Los santos mártires mencionados en este pasaje, fíjese bien, son exactamente los mismos santos mártires mencionados en Apocalipsis 6, versos 9 al 11, cuando fue abierto el quinto sello. Y Juan vio las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí aparecen muertos en Apocalipsis capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 20 ya aparecen vivos, resucitados. Esto es muy importante que lo entienda. En Apocalipsis capítulo 6 estos santos mártires estaban muertos,
Lo dice bien claro el pasaje. Los que habrían de ser muertos igual que ellos. Estos santos estaban muertos, ellos no estaban vivos en el cielo. El pasaje no dice por ninguna parte que estos santos mártires están ahí vivos en el cielo intercediendo por nosotros. Eso es una mentira del diablo, una espantosa doctrina de demonios enseñada por la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, diciendo que los santos mártires están ahí en el cielo intercediendo por nosotros que estamos aquí en la tierra. Eso es mentira. Eso no lo dice por ninguna parte Apocalipsis capítulo 6. Fíjese bien que no dice que Juan los vio en el cielo. No dice que estaban en el cielo. Juan los vio simbólicamente debajo del altar de sacrificios. Habían sido degollados y simbólicamente Juan los vio debajo de ese altar pidiendo, clamando, gritando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo venganza. ¿Por qué? Porque la sangre de ellos, de estos santos mártires, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Recuerde que la Biblia dice que el alma está en la sangre. La vida, el alma, que es lo mismo, está en la sangre. Y la sangre de estos santos mártires estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Exactamente igual que la sangre de Abel el justo, dice la Biblia, clamaba al Señor Jehová pidiendo justicia. Lo dice el Señor. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí pidiendo justicia, clama a mí desde la tierra. Es la sangre la que clama simbólicamente. Así lo leemos en Génesis capítulo 4, verso 11. Sin embargo, en Apocalipsis 24, estos santos mártires de la iglesia, a los cuales les degollaron y les cortaron la cabeza, ya aparecen resucitados, aparecen vivos y comienzan a reinar con el Señor Jesús durante ese periodo literal de 1000 años, como dice bien claro Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Observe cómo estos santos mártires de la iglesia habían sido degollados, habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ponga atención. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, es decir, por dos cosas. El testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y en este libro, en este vídeo que usted está escuchando, ya he demostrado bien clarito con las sagradas, con el propio Apocalipsis, que el testimonio de Jesús es sencillamente el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, en el futuro, durante ese reinado de la bestia, que va a durar solamente 42 meses, los verdaderos cristianos serán perseguidos y decapitados por predicar las profecías del Apocalipsis, por predicar las palabras proféticas de este libro. Serán odiados, serán perseguidos, serán encarcelados y serán asesinados, les cortarán la cabeza por predicar el libro del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, que es el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, y ya para terminar este capítulo, no se deje engañar por el sistema iglesiero apóstata, no se deje engañar tampoco por esta religión diabólica y falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Ser testigos de Jesucristo no tiene que ver absolutamente nada con predicar el testimonio de Jesucristo, tal como he demostrado en este libro de estudio bíblico. Los verdaderos testigos de Cristo fueron los apóstoles, como ya he demostrado. Los que le vieron, los que comieron y bebieron con él, fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Jesús se les apareció a ellos y le vieron, es decir, fueron testigos de Jesús. ¿Queda claro? Nosotros hoy en día, los verdaderos cristianos, en este siglo XXI, evidentemente no somos testigos de Jesucristo porque no le hemos visto físicamente con nuestros ojos, ni jamás le hemos visto resucitado. Por lo tanto, no todos los verdaderos cristianos somos testigos de Cristo. Pero lo que sí somos, lo que sí hacemos, atención, lo que sí hacemos es predicar el testimonio de Jesucristo, el cual es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis. Ese es el testimonio de Jesús, el testimonio que Cristo nos dio y que quedó escrito en lo que conocemos como el Apocalipsis. Por predicar este libro del Apocalipsis, en el futuro se va a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos de la Iglesia de Cristo, durante ese reinado de la bestia que va a durar solamente
42 meses. Y estos vencedores, los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen y se hayan dejado marcar en la frente y en la mano derecha, pues son los vencedores que no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos vencedores serán los que van a gobernar con Jesús sobre el mundo entero cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y comience ese periodo de 1000 años, que será totalmente literal. Recuerde que todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son todas literales. Todas. 1000 años son 1000 años, 42 meses son 42 meses, 1260 días son 1260 días, 7 sellos son 7, 7 trompetas son 7, 7 copas son 7, 12.000 de cada tribu de Israel son 12.000, 12 tribus de Israel son 12 tribus de Israel, por lo tanto 1000 años serán también 1000 años literales. Todas, absolutamente todos los números, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis, téngalo presente, son siempre literales. Las figuras son simbólicas, evidentemente. Los números son literales. Por ejemplo, a Jesús se le describe en el Apocalipsis como un cordero degollado que tenía 7 ojos y 7 cuernos. Pero Jesús no es literalmente un animalito, un corderito degollado que tenga 7 cuernos y 7 ojos, ¿verdad que no? Es una figura simbólica. Pero los números son siempre literales, ¿de acuerdo? 1000 años será un periodo de 1000 años literales. Van a gobernar estos vencedores que hayan sido muertos, decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, van a gobernar con el Señor Jesús sobre el mundo entero, sobre todas las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y después de esos 1000 años, van a seguir gobernando con Jesús por los siglos de los siglos, sobre todo el universo, con sus incontables galaxias y planetas. Esto lo puede leer en Apocalipsis capítulo 22, verso 5. Y reinarán por los siglos de los siglos, pero ya sobre todo el universo, ¿de acuerdo? Y ahora voy a leeros el capítulo 5. Esta es la ampliación que he hecho ayer de este libro. He añadido este capítulo 5 que he titulado Los apóstoles fueron testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Ponga muchísima atención a lo que voy a explicar. En este capítulo 5, pues voy a refutar uno de los argumentos falsos que los enemigos de la verdad, de la cristiandad apóstata, siempre citan para enseñar la mentira de que todos, absolutamente todos los verdaderos cristianos hoy en día somos testigos de Cristo. Eso es lo que se suele enseñar en las iglesias, que hoy en día somos testigos de Cristo. Eso es mentira. Los verdaderos cristianos de hoy en día no somos testigos de Cristo, ya lo he explicado en este vídeo. El pasaje bíblico que ellos siempre citan son estas palabras de Jesús que se encuentran en Hechos capítulo 1, verso 8. Abran sus propias Biblias. Dice así: pero recibiréis poder. Jesús, recuerde, les estaba hablando aquí solo a sus apóstoles. Se está dirigiendo a ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice? Testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues bien, escucha atentamente. Los falsos maestros de la cristiandad apóstata dicen que estas palabras Jesús se las dijo a todos los cristianos, a todos sus discípulos de todas las épocas. Pero eso es una gran mentira y por las siguientes razones. Mire, pongan mucha atención. Primero porque Jesús les estaba hablando solamente a sus discípulos que estaban con él en ese momento, ya que serían ellos los que en pocos días recibirían la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios vendría sobre ellos, serían investidos con este poder de Dios, con esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Y eso ocurrió solamente con los apóstoles, como sabemos, en el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2. Fueron ellos los que recibieron esta fuerza
fueron llenados, investidos con este poder que ocurrió, repito, el día de Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí lo puede leer usted en Hechos capítulo 2. En segundo lugar, esos apóstoles llenos del Espíritu Santo serían testigos de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto se cumplió, escuche, estas palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra, ya que esto mismo es lo que dijo el apóstol Pedro, cuando afirmó que ellos, es decir, los apóstoles, eran testigos de la resurrección de Cristo. Testigos, es decir, que le vieron con sus propios ojos. Ya estuvimos viendo estos pasajes, como Hechos 2:32, capítulo 3, verso 15, capítulo 5, verso 32, capítulo 10, verso 39, etcétera, entre otros. Fueron los apóstoles de Cristo los que vieron con sus ojos a Jesús resucitado, los que comieron y bebieron con él. Es decir, fueron ellos los testigos de la resurrección de Cristo. Y en tercer lugar, la expresión, fíjese bien, la expresión hasta lo último de la tierra no se refiere a todos los seres humanos del planeta Tierra. Repito, la expresión hasta lo último de la Tierra no se refiere a todos los seres humanos del planeta, no se refiere al planeta entero, sino que se refiere, ponga atención, y ahora lo voy a demostrar, se refiere a los territorios que formaban parte del antiguo Imperio Romano. Los territorios, esas provincias que formaban parte del Imperio Romano, eso era hasta lo último de la tierra. El mundo entero de entonces, el mundo conocido de entonces, era el Imperio Romano. Y esto lo vamos a ver seguidamente. La palabra griega que ha sido traducida por tierra, cuando Jesús dijo hasta lo último de la tierra, pues bien, la palabra que haya sido traducida por tierra significa también territorio. Esto lo puede comprobar cualquiera en la concordancia de Strong. Territorio, es decir, se refería al territorio que abarcaba en esa época, en la época de los apóstoles, el Imperio Romano. El Nuevo Testamento dice bien clarito que en la época de los apóstoles el Evangelio ya era conocido, atención, en todo el mundo. El Evangelio, la fe cristiana, la verdadera fe. Es decir, en el Imperio Romano, no se refiere al planeta entero, como voy a demostrar seguidamente. La expresión todo el mundo de ninguna manera en la Biblia se refiere al planeta entero, sino al Imperio Romano de esa época. Por ejemplo, abran sus Biblias en los siguientes pasajes que vamos a leer. Hechos 24, verso 5. Porque hemos hallado a este hombre, refiriéndose al apóstol Pablo, a este hombre, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, es decir, de revueltas, entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los nazarenos eran como eran llamados por los enemigos, por estos judíos malvados, así llamaban ellos despectivamente a los cristianos, a los discípulos de Jesús, lo llamaban nazarenos, e igual que a Jesús llamaban el nazareno, porque ellos despreciaban la región de Nazaret. El pueblo de Nazaret, despreciaban toda esa región de Galilea, la despreciaban los judíos, les despreciaban a los habitantes de Nazaret. Por eso llamaban a los primeros cristianos, le llamaban los nazarenos. Nazarenos, no nazareos, eso es otra cosa diferente. Nazarenos, porque despreciaban la región de Nazaret. Pero fíjese bien que dicen que le acusaban a Pablo, le acusaban porque era una acusación falsa, era una calumnia, le acusaban de que él era promotor de sediciones, de revueltas por todo el mundo, por el mundo entero. ¿Qué? ¿Se refería al planeta entero aquí? ¿Se refiere al planeta entero, a toda la humanidad? ¿Verdad que no? Romanos 1:8. Primeramente es Pablo quien está escribiendo, le escribe a los cristianos de la Iglesia de Roma. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, es decir, vuestra doctrina, se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Verdad que no se refería al planeta entero? Era solamente el Imperio Romano. Colosenses 1:16.
1:6, perdón, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, refiriéndose al Evangelio, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así como a todo el mundo. No se refiere al planeta entero. Evidentemente, en la época de los apóstoles, el planeta entero no conocía la fe cristiana, no habían oído jamás de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Al cual, refiriéndose a Satanás, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Verdad que no se refiere al planeta entero? Los cristianos, ¿dónde eran perseguidos? En el Imperio Romano, no en el planeta entero. En ninguno de estos pasajes bíblicos que he leído, donde aparece la expresión todo el mundo, en ninguno se refiere a toda la humanidad o al planeta entero, sino que se refiere solamente al Imperio Romano de esa época, ya que el Evangelio en la época de los apóstoles, en el siglo I, ya se conocía en todo el Imperio Romano, ya que los apóstoles de Cristo, y especialmente el apóstol Pablo, habían llevado el mensaje del Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, de lo que formaba parte el antiguo Imperio Romano. Los apóstoles de Cristo, que eran los testigos de Cristo, que le habían visto a Jesús, que habían visto a Cristo resucitado, se esparcieron por todas las provincias del Imperio Romano, llevando este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, es decir, de ese territorio de lo que formaba el Imperio Romano. Los apóstoles del Señor Jesús, evidentemente, pues no viajaron por todo el planeta Tierra predicando el Evangelio. O sea, utilicemos el cerebro. No fueron a territorios del planeta como eran Oceanía, el África, por ahí, el África del Sur, el continente americano, por ahí por el norte, por Rusia, por China. ¿Verdad que no fueron por ahí? Fueron predicando por el Imperio Romano. Fueron testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, como les dijo Jesús. Mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, el territorio de lo que formaba el antiguo Imperio Romano. Se sabe, por ejemplo, que el apóstol Pedro viajó hacia el oriente llevando el Evangelio a las comunidades judías, porque él predicaba a los judíos, a las comunidades judías que vivían en la región de Mesopotamia. Ahí había muchas comunidades judías y ahí fue Pedro a predicarles el Evangelio. Se sabe también por la historia que el apóstol Tomás todavía fue más lejos, se fue hacia el oriente, a la parte oriental del Imperio Romano, lo que hoy en día es Irán, y que hace frontera con la India. Hasta ahí llegó el apóstol Tomás y ahí por esos territorios fue martirizado, fue muerto por causa de predicar el Evangelio. Y el resto de los apóstoles de Cristo pues se esparcieron por el resto de provincias, de territorios que formaban el Imperio Romano. Fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Le vieron con sus ojos a Jesús. Ellos eran los verdaderos y únicos testigos de Cristo. Por lo tanto, como ya he explicado en este importante documento y en este vídeo, los verdaderos cristianos de hoy en día no somos testigos de Cristo. Nosotros no somos de ninguna manera testigos de Cristo, ya que nosotros jamás hemos visto con nuestros ojos al Señor Jesús resucitado, pero lo que sí hacemos, y con esto ya termino, lo que sí hacemos los verdaderos cristianos es predicar el testimonio de Jesucristo, y que, como ya he demostrado en este estudio bíblico, en este vídeo, es la revelación de Jesucristo. Es decir, el libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. Hasta aquí este vídeo. Si alguien desea contactar conmigo, pues bueno, aquí viene el número telefónico por si me quieren enviar un mensaje en WhatsApp. No me llamen por teléfono, simplemente me envían un mensaje de WhatsApp o de Telegram y me quieren escribir, por ejemplo, un correo electrónico, pues aquí está la dirección, como pueden ver, enoteístas@gmail.com.
Si alguien quiere también, se atreve a tener un debate conmigo, bien sea en vivo, a través de YouTube o por WhatsApp o por Telegram, pues que me lo diga también si se atreve a tener un debate doctrinal conmigo. Aquí podrán encontrar también uno de los tantos libros que he escrito de doctrina cristiana que están publicados en Amazon. El mejor libro de teología del mundo, que se lo pueden descargar también en formato gratuitamente, es gratuito, se lo pueden descargar en formato de libro electrónico PDF en caso de que lo quieran imprimir, y si lo quieren adquirir en formato de libro de papel, pues aquí lo tienen, pinchan en este enlace y les llevará a Amazon por si lo quieren comprar en formato de papel. Aquí tienen muchos más libros. En mi página web de Amazon, si pinchan aquí, entrarán en la librería mía que tengo publicado en Amazon, los mejores libros en PDF y en papel escritos por mí. Un montón de libros, por ejemplo, les recomiendo este. Los falsos ungidos de los falsos testigos de Jehová, los falsos ungidos que han engañado a millones de testigos de Jehová. Se lo pueden descargar en formato PDF si lo quieren imprimir, y si lo quieren adquirir en formato de papel, pues aquí tienen el enlace que los llevará a Amazon para poder comprarlo. Hay muchísimos más libros, aquí los tienen, los enlaces absolutamente gratuitos. Este libro se lo recomiendo también encarecidamente. El futuro está escrito en el libro del Apocalipsis, el mejor libro de estudio de la profecía bíblica. Lo tienen también en formato PDF por si lo quieren imprimir, totalmente gratis. Y si lo quieren adquirir en Amazon, pues aquí lo tienen. Pinchan en el enlace. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si aquí tienen muchos más libros. Hay un total aquí de 43 libros de teología bíblica escritos por mí, que los puede adquirir gratuitamente en PDF o bien los puede comprar en Amazon. Pues y nada, si usted que está viendo este vídeo todavía no se ha suscrito a este canal de YouTube, pues suscríbase, active también la campanita para que YouTube le avise cuando haya publicado un nuevo vídeo. Me despido con el saludo apostólico que enviaban, que siempre daban los primeros cristianos y especialmente los apóstoles. Que la gracia, y aquí me dirijo solamente a los verdaderos hermanos en la fe, a los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías, que eso es lo que significa el nombre Jesucristo, Jesús es el Mesías, sea con todos vosotros. Me despido hasta el siguiente vídeo.